Hola a todos jóvenes, muy buenos días, arquitecta Sonia, arquitecto Luis de Moctezuma Arquitectos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Hola. Abraham? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, hola. Encantados de estar por acá, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Platíquenos por favor, arquitectos, ¿en dónde nos encontramos y qué veremos el día de hoy? Bueno, estamos en la ciudad de Puebla. Lo que vamos a ver hoy es una de nuestras obras pues, más queridas. Es una casa estudio y es la Casa Colorines. Tenemos muy buenas anécdotas al respecto de su creación y bueno, pues es toda una casa que más que una casa, pues es un experimento y también una declaración de lo que para nosotros es la arquitectura y la manera en la cual podemos hacer ciudad. Y pues la verdad es que es mucho del interés de la oficina, generar territorios que en realidad puedan promover la vida y el encuentro de las personas. Bienvenidos jóvenes, esto se va a poner bueno. Arquitectos, ¿qué dimensiones tiene el predio? El predio tiene 8 metros por 18. Ok, ¿y orientación solar? La orientación es oriente. Oriente y el sur nos queda en el parque, digamos. Del parque para acá es el sur. De acuerdo, ¿y se podían abrir hacia el parque? No, No. pero en el último nivel encontramos un puente que deja mirar el parque y además permite que la luz del sur entre a la casa. Ahorita lo vas a ver en los patios. Excelente, excelente. ¿Tenía restricciones el lote por el fraccionamiento? No, No realmente. no O como... sea, ¿ustedes podían construir si querían el 100% de la huella? Bueno, no. Estamos en Puebla y tenemos una reglamentación que da obras públicas acerca de precisamente el coeficiente de ocupación de suelo. Más o menos al 75. 75. Sí. ¿Y niveles? ¿Tenían límites? Niveles sí, son planta libre y 3 niveles. Ok. En este caso nosotros tenemos nada más planta baja y 2 niveles, o sea que estamos sin problemas con la altura. Excelente. ¿Restricciones frente, atrás? No. Ninguna. No, ninguna. Excelente. Eso es muy bueno, ¿verdad? Porque te Aunque es un permite... fraccionamiento que surge en 1958, es el primer fraccionamiento en Puebla de este nuevo modelo de ciudad desagregada, porque antes era la Puebla compacta. Ok. Y San Manuel es el primer punto o polo que se separa. Y como ahora es Lomas, ubicas Lomas, era esa la idea. Entonces, es un fraccionamiento que está hecho a base de clústeres, pero no es cerrado. Y Claro. eso permite, por lo tanto, que en realidad la construcción o el diseño no tenga mucho que ver, o estas restricciones nuevas, ¿no? De 1,50 metros de la... Ahorita Sí. estamos viendo un proyecto precisamente en Atlisco, es que si te toca en tal lugar, déjale 2 metros, si te toca, déjale 1,50 y 1,50, Claro. y atrás 4 metros, y al frente 6 metros. Bueno, entonces, ¿qué tanto de lo que compro en realidad es mío? Exacto. ¿No? Que ese es un cuestionamiento ahí para el tema de los fraccionamientos, pero a nosotros nos gusta la ciudad, estar inmersos en la ciudad. Buenísimo. Y veo que el ladrillo es un elemento importantísimo en este proyecto, ¿verdad? Pues en este y en muchos. En todos. Así. Sí. En bastantes, yo diría en bastantes. Tiene como mucho impacto tal vez los proyectos que hacemos con tabique aparente, pero en realidad hemos manejado diferentes materiales, no solamente que pues, los de tabique como que generan un impacto diferente en las Sí, personas. se siente pues eso, ¿no? Como más naturales. Ujú. Se integran, ¿verdad? Sí, Se siente como exactamente. algo muy sencillo. Y vemos una celosía que vamos a entender. Así es. Muy bien, pues adelante, si Vamos. gustas abrir el portón. Sí, Pi. ¿Te ayudo? Sí. Sí. Cambia el color del ladrillo, ¿verdad? Tabique. Fue un Sí. detalle que quisimos hacer. También nos gusta el color negro desde hace tiempo y pues queríamos ver qué pasaba. Mucho, como dice Sonia, tiene que ver con esta exploración, tanto del espacio como de la forma, y la materialidad pues, evidentemente está inmiscuida en esta exploración. Es un ladrillo de Nova Ceramic, ¿verdad? Exacto, así es, sí, es tabique extruido. Y nos ayuda de manera térmica. Un poco. La verdad es que no es como el tabique rojo recocido de barro, esto es arcilla. Ajá. La inercia térmica no es la misma y la cuestión acústica tampoco. Sin embargo, lo que sí tiene es este tema estructural. El hecho de poder anclar la estructura dentro del tabique extruido nos permite ahogar todos los elementos. Eso creo, y si lo hiciéramos con tabique, que ya lo hemos hecho, son tabiques dobles, cajeamos el tabique, ahogamos la columna
y es más material, más tiempo, más dinero, más peso a la cimentación. Entonces, ahí vienen, son muchas aristas, yo creo, como para definir la arquitectura, ¿eh? Como para solamente decir este es estilo tal. Entonces, en este caso era costo, peso de la estructura y factores que nos iban a hacer lograr o alcanzar la construcción en su totalidad en una primera etapa. Entonces es más económico utilizar el ladrillo Nova Ceramic que utilizar los muros dobles para esconder castillos. En temas Sí. estructurales, sí, y el tema de la mano de obra también es un poquito más caro, porque las personas, no sé si te ha tocado, que piensan que porque es tabique aparente Sí, es más barato. No, el hecho de mantener a plomo el muro todo el tiempo ya te está generando un tiempo en la ejecución. claro. Esta obra, del tiempo que teníamos calendarizado, fueron 5 semanas más solamente por el tema de los desplantes del tabique. Porque ir metiendo la estructura, ir colando cada 3, 6 tabiques, Ujú. etcétera, pues eso va generando una complejidad constructiva. Ok. Entonces, sin embargo, la cimentación es menor. Nosotros trabajamos mucho con muros de carga. O sea, hacemos que el muro cargue como era originalmente. No vamos de inmediato al marco rígido. Ok. Nosotros sentimos que eso es limitante. Y el muro de carga hemos descubierto que no es ninguna limitación, siempre y cuando puedas trabajarla. Entonces nosotros en acero, por ejemplo, podemos hacer 3 toneladas de acero, 4. Ujú. Y en la misma casa otro proyecto podría andar en 6 toneladas. Ok. Sí. Sí. Eso en función de, pues, pensar cómo vas a levantar lo que estás diseñando. Excelente. Ustedes construyen y Sí. diseñan. Sí, Sí. Así es. Perfectísimo. ¿Cuánto tiempo llevó la obra? más o menos 8 meses. Ujú. Muy, muy rápido. Entonces aquí tenemos cochera para 2 autos. 2 autos. Y es el acceso, bueno, es casa, pero también es taller. También es taller. La planta baja es taller, la planta alta es casa. Entonces, Perfectísimo. ahorita vamos a pasar a lo que es el estudio Ujú. y como puedes ver, tienes 2 accesos. Entonces, eso también hace que las actividades, pues, digamos que converjan, pero en realidad no están mezcladas. Están independientes. Hace rato que me preguntabas, Abraham, de cómo trabajamos, o sea, cómo es la relación. Sí. En el proyecto, en los múltiples proyectos, que igual te ha de pasar, o sea, no tienes 2 anteproyectos, sino tienes cantidad de ideas. Sí. La escalera estaba afuera. Entonces, Claro. cada vez que revisábamos en ello, decía, no, es que yo no quiero que se vea la escalera. Y tenemos una casa que incluye un departamento aquí también en Puebla, y entonces fue una idea o una inspiración ese proyecto, y entonces la escalera aquí no la ves. Por lo tanto, parece un solo edificio, Un solo edificio. porque la escalera está escondida, ¿no? En lugar de que estuviera aquí salida, que podría ser una alternativa, como en otros anteproyectos que teníamos, pero se eligió que la escalera fuera dentro. Integrarlo todo, pues Sí. vamos a entenderlo. Adelante, Jorge. Adelante. Abraham. ¿Qué capacidad de cisterna utilizan aquí? Es una cisterna pequeña, preexistente de 8,000 litros. Bueno, ni tan pequeña, Sí, ¿verdad? Pues, sí. Aquí tenemos cuarto de lavado, lavado. de servicio de planta baja, Exterior. exterior. Sí, este Ok. es para dar ese servicio a esta parte. Ok. Entonces, pues por acá. adelante. Esto está bien bonito, jóvenes. El remate al fondo de ese jardín. Es que la luz, ¿verdad? Que te da el reflejo de este ladrillo es muy agradable. Sí, ahorita está un poquito nublado, dependiendo de cómo está el sol, Ujú. es la transformación del espacio. Ay, dejan toda la bóveda. En La esta losa casa aparente. es parte, como te decía yo, como de lo que queríamos lograr. Teníamos muchos años queriendo experimentar con dejar la losa aparente. La verdad es que no se había dado hasta que esta la tiene, solamente le hicimos algunos resanes y está pintada. Se ve muy bien, ¿eh? Y economizas, ¿verdad? Ya no tienes aquí albañiles 2 Sí, semanas. sí, es cierto, aplanando. es cierto. Claro, claro, claro. Es que todos esos son mecanismos para reducir el costo por metro cuadrado de construcción. Exactamente. ¿Verdad? Si te das cuenta, estos muros sí están repellados originalmente, Sí. que no iban a ser muros expuestos, que son muros que se levantaron más rápido porque la pieza era más grande. Ok. En cambio, los demás queríamos que sí fueran aparentes, entonces es la pieza pequeña que tiene la vista lisa, ¿no? Ujú. Entonces fuimos combinando y aquí la estructura metálica. El proyecto Colorines es en cierto modo como la
convergencia de el conocimiento, de la praxis que fuimos acumulando. Y eso también la hace un poco un proyecto experimental. Ya sabemos que hay cosas que o un cliente en un proyecto regular podría detenerse, ¿no? A pensarlo 2 veces, tal vez como la losa. Claro. Pero, bueno, esa es como la ventaja de tener tu propia obra. Cuando haces una casa de arquitecto, pues siempre va a tener esas como postulados o manifestaciones de lo que consideras o de lo que en el momento estás entendiendo que es la arquitectura y la exploras, ¿no? Con Claro. mayor libertad. Son casas experimentales, ¿no? Como Sí. la de Álvaro Alto. ¿Qué dimensiones tienen los patios? 250 por 3 metros y el otro 250 por 4. Este es más pequeño, este es más grande. Y la intención, pues, es esta aplicación como de bioclimatismo propiamente, porque si te das cuenta, la construcción está pegada a la colindancia. Y suele ser que el partido común arquitectónico es que hacia atrás está el patio. Sí. En este caso, el patio está al centro, porque de esa manera lo ocupamos doble. No solamente funciona para los espacios del final, sino funciona en medio, Claro. genera 2 crujías y entonces todo se ilumina, se ventila naturalmente a través de esos patios. Excelente. Y esa es la bondad que pudieron construir hasta el fondo del terreno, ¿verdad? Exactamente. O sea, en ese momento ya el patio se vuelve central. Claro. Sí. Tiene todo el sentido del mundo. Y ¿Qué? Perdón. Al fondo están sus privados. Adelante. No. En realidad nosotros nos gusta trabajar juntos, ¿sí? o sea, Ok. ahorita estamos solos para que tú pudieras tener mayor facilidad para grabar, pero los muchachos que nos ayudan, pues estamos aquí y es una cuestión como colaborativa, ¿no? No hay segmentación, ¿no? De O sea, acuerdo. estamos todos parejos. Allá lo que encuentras es una salita de lectura a distancia y una salita para relajarte, mirar la tele, jugar PlayStation o lo que sea. Excelente. Y acá el baño. Baño. Y baño, allá también. Esa- Este es un baño y aquí está un baño más pequeño como de servicio. Fresco, ¿no? ¿Qué dimensiones tienen las habitaciones? Esto tiene 380 por 4 por 4. 380 por Sí. 4, perfecto. Y muy frescas, ¿verdad? Como Sí. dicen. Sí, exactamente. Muy, muy agradable. O sea, las dos habitaciones, no, esta es un poco más pequeña, ¿verdad? Sí, Aquí se es genera porque este se espacio. genera el Sí, espacio. Claro. Muy bien. Entonces aquí esto se vuelve poniente, ¿verdad? Estas fachadas. Así es. Digamos, es poniente. Por eso la barda es un poco más alta y el volumen es más alto el de este lado que el de este lado. Y eso fue en obra que se hizo la modificación. Claro. En obra decidimos inclinar la cubierta porque allá todavía nos falta este sistema de recolección de agua que se llama Tlaloque, de Isla Urbana, que es buenísimo. Genial. Entonces, justo en el proceso, en la última losa, dijimos, ¿sabes qué? Inclínala, dejemos los canalones y dejamos la preparación y la cisterna está allá. Entonces, hay que montar el sistema, tenemos ya el canalón, el ducto, y que en este momento tenemos como una especie de pozo de infiltración. El agua de lluvia se va al subsuelo y próximamente estará el Tlaloque para tener esta reutilización de agua pluvial. Está genial. Es muy importante que el impermeabilizante que utilicen sea el adecuado para que no desprenda químicos y que el agua se contamine. Entonces, es importante. Yo les recomiendo uno de Fester. Muchas gracias. Pues, ahora sigue por acá. Te vamos a llevar a ¿No piensas en eso? Sí. Y sí es importante. Sí, claro. Sí, claro. Esto es como... Es un office, office para café, lo que necesites. Excelente. Y se aprovecha, ya entendí por dónde va la escalera. Exactamente. Sí, se hace bodega y está el nicho del micro. Bueno. Interesante ladrillo negro. Sí. Te abro aquí. Muchas gracias. Tú ve descubriendo. Muy bien. Nos vamos detrás de ti. Vamos detrás de ti. Bueno, llegas en un momento en donde no hay mucho sol, pero en el momento, justo en esta hora del día, el sol baña la escalera y toda la pared se raya. No sé si alcanzas a ver. Sí, claro. Se empiezan a ver esos rayos, ¿verdad? Que se cuelan entre los escalones. Si estuviera más fuerte el sol, sería mucho más evidente, pero bueno, más o menos te das una idea. Entonces, bueno, también el objetivo es que la escalera del segundo nivel, el segundo
arranque de escalera no fuera completamente ciega, precisamente para que este espacio no fuera oscuro. Ok. Entonces, por eso es que tiene los escalones flotados. Ah, claro, y tenemos un antagaluz en la parte de arriba. Ya entendí por qué la escalera por dentro, porque pues es una casa, entonces la escalera tiene sentido, ¿no? No es, no sé, si la oficina estuviese arriba, quizá tendría más sentido dejar la vista, ¿no? Claro. Interesantísimo, jóvenes. Se repite, ¿qué altura tenemos aquí en un entrepiso? 270. 70, muy bien. Y abajo 3 metros. ¿Y este espacio de ancho cuánto tiene? O sea, son los 8 metros de 8 de frente. Los 8, sin embargo, hubo un tema con las construcciones que existían. Eran casas de concreto. Entonces, para no meternos con temas estructurales, estos muros exactamente tuvieron que recortarse. Entonces tenemos una junta. Por eso tienes ese inglete ahí, mira. Ok. Y también allá afuera, entre el blanco y el tabique, hay otro inglete. Son 2 paños. Son 2 paños. Ok. Obligados por la estructura de las casas que colindan. O sea, tenías unas pequeñísimas invasiones. Sí, exacto. Entonces, pues para no tener conflicto, pues le perdimos 15 centímetros. De acuerdo. Sí. Está bien. ¿Y cómo se articula? Al frente tenemos programa. Sí, sí, sí. Aquí está el baño de visitas, en esta parte. Este es el baño de visitas. Ah, muy bien. Los ladrillos, ¿verdad? Los tabiques siempre aparentes. Ese es mármol, el de arriba es aparentador. Excelente. Ya quiero saber cuál fue el costo por metro cuadrado de construcción con estos acabados, jóvenes. ¿La carpintería de qué madera es? Es esa es la madera la básica para la carpintería. ¿Ocume o algo así? Ajá, Ocume. exactamente. Ah, qué bonito espacio. Eso se ha transformado en una salita, en una estancia de plática, de convivencia. Antes, originalmente, era el estudio. Okay. La casa está pensada no exactamente como un programa arquitectónico, sino más bien en función de las dinámicas de las personas que habitamos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo nos desarrollamos en nuestro día a día? Y eso nos lleva a entender cómo podríamos programar el espacio. No es el programa rígido, ortodoxo de sala, comedor, cocina, baño, ¿no? Sino claro. Es, a ver, ¿qué hacemos? Estudiamos, investigamos, platicamos, pintamos, y entonces eso es lo que nos llevó a ir planeando los espacios, ¿no? ¿Cómo podríamos tenerlos? Aquí, por ejemplo, puede venir a pintar Julián, que es nuestro hijo el más pequeño, sí, o el más grande puede arrimar las sillas y tal vez hacer ejercicio, o podemos estar aquí con amigos. Entonces, en realidad tiene que ver con cómo nos movemos, ¿no? Que creemos que eso es como se adecua más a los tiempos actuales, en cómo las personas vivimos generalmente. Excelente. Platícanos un poquito del sistema de la iluminación, es interesante. Este sistema lo teníamos en una oficina que teníamos aquí en un lugar cercano, muy lejano, y teníamos todo expuesto, o sea, todo estaba expuesto. Y dado que aquí vamos a tener este tema de lo aparente, decidimos que este espacio replicar este sistema de iluminación, ¿no? Con todo esto por zonas, digamos. Órale, está bueno. Y además también cuando lo miras en la noche desde fuera, es como una lámpara urbana, ¿no? O sea, todos los nichos te iluminan. Platícanos también un poco, por favor, de este muro tipo celosía. ¿Cómo lo trabajan? Porque veo que hay unas piezas con vidrio, pero luego hay otras corredizas. Sí. ¿Cuál es la lógica? Fíjate que el tema de las celosías fue algo que se fue dando paulatinamente. No fue una decisión inmediata, ni cosa por el estilo copiada, sino de alguna manera fue llegando. Yo creo que eso se da en función de la praxis, ¿no? O sea, el estar construyendo y diseñando te va llevando a entender cosas. Y entonces resulta que las celosías no las diseñamos previamente. Solamente sabemos que va a haber una celosía en una parte. Y cuando estamos en obra, me encanta hacer las maquetas, escala 1:1. Okay. Y entonces ya en obra hago 3, 4, 5 modelos, viene Sonia, vienen los arquitectos que estén con nosotros en el momento,
y platicamos. A ver, ¿cómo ven esto? ¿Cómo ven esto? Estructuralmente el proyecto ya está resuelto. Ok. Esto no es carga. Claro. O sea, el claro ya está resuelto. Y entonces, en obra, es que empezamos a jugar con las maquetas. O sea, hacemos maquetas, pero en vivo. Estos tabiques, por ejemplo, si te das cuenta, tienen un desfase. O sea, este paño no es este paño. Ok. Pero esto no es un capricho formal. Si tú estos tabiques los pones acá, ahora los ponemos, te vas a dar cuenta que su centro de gravedad está desfasado y se cae el tabique. Ok. Entonces, así simplemente, moviéndolo, llegas al punto donde encuentras el equilibrio del tabique. Ok. Es su punto de equilibrio. Ese es su punto de equilibrio. De acuerdo. Y eso, bueno, está ahí. Ya no lo tengo que hacer más. Eso funciona. Claro. Y entonces levantamos un muro grande y lo miramos, vemos cómo está, y si nos funciona, entonces ya generamos todo el muro, ¿no? Y después todo iba a ser a esta medida. Y justo cuando íbamos aquí, lo veo con Sonia y digo, ¿cómo ves? ¿Dejamos los mismos nichos o hacemos un poco más amplia esta parte? Y dice, pues sí, más grande. Ok. Y entonces es que entonces duplicamos nada más el módulo y el nicho se hace más grande. Ah, claro. O sea, no hay otra cosa. Y después volvemos a cerrar, ¿no? O sea, hacemos En la cerramiento planta siguiente. y lo volvemos a cortar. Acá vas a encontrar, en el cuarto servicio, ahorita lo vemos, una celosía que igual, sabíamos que iba a ser una celosía, pero ahí no sabíamos cómo era. Ese block, que era del block grande de 40 centímetros, nos sobraron bastantes piezas. Y entonces me dice el albañil, arquitecto, ¿cómo le hacemos aquí? ¿Me trae tabique? ¿Qué hacemos? Y de momento veo el bodoque ahí de tabique. ¿Y eso qué? Nos sobró, pero ese era del repellable. Digo, ya sé, a ver, ¿cuánto mide? No, pues está, parto a la mitad. Ponlo así. Listo, eso es. Así lo vamos a hacer. Ok. Y hicimos la celosía. Y ahí está, ¿no? La celosía que vamos a ver. La celosía que vamos a ver. Okay, okay. Sí, este es el tabique Vintex, si no me equivoco, ¿no? Que es el que tiene la cara lisa. Y también lo interesante es que en las piezas inferiores y superiores son fijas, pero luego aquí deciden abrir. Sí, porque si no, no habría posibilidad de ventilación. Entonces, bueno, la verdad es que las ventanas, hablando de cuestiones experimentales, pues es una gran franja central que puedes ver para que entre aire, porque si no, pues íbamos a estar completamente sellados. Claro. Y bueno, parte de la aventura fue obviamente poner los cuadros inferiores. Mucha gente primero nos preguntaba, ¿pero está abierto? No, no está abierto, está cerrado. Ajá. Porque no se entiende con claridad que aquí hay unos cristales y que en realidad pues no te estás enfriando, ¿no? Ajá. Sino que por eso necesitábamos la línea central para que fuera ventana. Claro. Y no fue muy complicado poner pieza por pieza. Sí, mucho. Un poquito, ¿verdad? Sí, algo importante también, que apenas que decías del costo por metro cuadrado, es que se suele pensar que los acabados aparentes son muy baratos. Eso. Y bueno, son muy baratos si haces una casa con blocks y así los dejas. Pero esta clase de detalles que, bueno, pues eran como un experimento nuestro, pero también como un deseo de tener una arquitectura muy distinta, no son baratos. La verdad es que pues cuando empezamos a ver como esta clase de costos, pues nos dimos cuenta que no habíamos hecho exactamente como un ahorro, pero sí habíamos logrado pues una arquitectura muy distinta. Exacto. Sí, de acuerdo. Es que requiere más tiempo, ¿verdad? Sí, o sea, mucho más tiempo. El trabajo de hacer esto simplemente se transforma en costo. Muy bien, pues todavía no me digan, pero ya casi. Sí. ¿El piso es cerámico? Es cerámico. Así es. El cerámico, te platicaba que en realidad no fue, hablando de costos, no fue una etapa sola. Okay. O sea, hicimos una primera etapa en el 2020 hasta un punto donde la casa era habitable. Ya. Lo que estuvo siempre fueron los baños. Porque por experiencia sabemos que los baños, bueno, ahora con nuestro tiempo, de nuestra edad, te digo, un baño debe estar acabado sí o sí, 100%. Claro. Ya habíamos tenido baños aparentes con eso, pero la verdad es que el confort que te brinda un tipo de espacio como un baño es uno y creo que hay que tratar de alcanzarlo. Entonces los baños estuvieron terminados al 100% desde el inicio. No así lo demás. Por ejemplo, el piso es parte de la segunda etapa. Antes teníamos cemento pulido. Cemento pulido. ¿Y qué tal? Porque mucha gente quiere puro cemento pulido. Ya nunca lo recurren.
tenemos como ideas encontradas al respecto. La verdad es que todavía en la planta alta vas a encontrarlo, ya te anticipé, pero la verdad es que en el día a día sí tiene algún tema el cemento pulido. Trabajamos microcemento en la barra de la cocina, pero el confort que da el piso creo que también es algo... La cuestión térmica, Sí. o sea, caminar descalzo en un piso de cerámica y en un piso de cemento pulido, No no es lo tiene mismo. comparación. O sea, la cerámica. Claro. No te digo es el más mármol. cálida. Sí, Más cálida. no te digo el mármol porque es más frío, Claro. pesa más, ¿no? Sí. Etcétera. Pero sí hay sus... Yo creo que hoy en día hay muchos materiales que nos pueden brindar como esa apariencia y esa percepción sin tener que serlo, ¿no? Probablemente. Excelente. Bueno. Adelante. Muy bien, jóvenes. Sigamos descubriendo. Me gusta este remate. La clave del éxito son los patios. Ay, tenemos otro volumen del otro lado, o sea, otra pieza. No, aquí terminas, vas a subir hacia el siguiente nivel. Ok. Entonces, aquí está la celosía que te dice Luis que está partida en dos, el tabicón. Es la que da Es la hacia que el sale patio de con- servicio. Ok, Y la que bueno, partiste, ya entendí. estos son los puentes, son lo que une el volumen frontal con el de trasero. Y como puedes ver, pues los patios son lo que los conecta. Claro. Interesante también el desarrollo de las ventanas, ¿verdad? Aquí también exploraron un poquito Sí. con estos vidrios a hueso. Sí, aquí, por ejemplo, todo este vidrio es templado. Entonces, aunque el sistema es, digamos, mucho más sencillo, porque no es un perfil de aluminio de 3, 4 pulgadas, Claro. pero todo tuvo que ser templado. De otro modo, no íbamos a poder estar seguros, ¿no? En cualquier momento se rompe el vidrio. Entonces, estos vidrios ya se les ha dado la escoba, el trapeador, una silla, un El niño, temblor. el temblor. Hay mucho temblor acá Sí, en Puebla. sí. ¿Verdad? Sí, entonces todo es templado. Y es ahí a donde regreso a lo que decía Sonia. Sí, de momento dices, pues es más barato. Pues sí, pero los vidrios van a ser templados y pues ya la cuenta de una cancelería de vidrio de 4 milímetros a un templado de 6, pues ya no. Cambia totalmente. Sí, entonces ahí tienes que ir como, pues encontrando un balance. Exacto. Encontrar el balance. Mejor dicho, imposible. Muy bien. ¿Quieres cruzarlo? Sí, claro. Adelante, cruza. Para que no te estorbe. Te recomendamos no abras la puerta del patio de servicio. Ese está feo. Este es el patio de servicio. Nos encanta verlos, ¿eh? Somos fans. Qué bonito. El espacio se siente muy amplio acá. Perfecto. Aquí tienen las cubiertas de concreto. ¿Las dejarán así o las piensan cambiar? No, las hicimos así precisamente para que quedaran de microcemento. La verdad es que fue un experimento también. Nos encanta, así se va a quedar. Quedaron muy bien. De hecho, pues parte también del reto, como te dice Luis, pues fue mezclar esta parte de lo aparente y tener la cocina, pues ya, incluso el proveedor de cocinas tenía sus dudas respecto a la prudencia de encajarlos en lo que habíamos Por dejado, ejemplo, aquí pero está el tema, igual, el tema del costo. Y eso a mí me sorprendió, porque nosotros dejamos la barra y los muretes de tabique. Ok. Eso es lo que había. Tarja, funcionando y parrilla. Esa era la primera etapa de la cocina. Ok. La segunda etapa fue ya el mueble, ¿no? Al alto Los brillo, los gabinetes, todo esto. Pero entonces cuando vienen los fabricantes de cocina, le digo, oye, pues acá, para lo que yo ya tengo los nichos, pues solamente entre paños y puertas. Que la revisa, no va a poder ser. Tengo que hacer el cajón y meterlo. Por el tema de la prefabricación, que ese es un tema también a considerar en otra cápsula que tengas. Una cosa es el carpintero, como trabajaba antes, donde se supone que la madera tiene la bondad de adaptarse a la boquilla, al desplome, a lo que tú quieras y no lo notas. Pero hoy en día todo es prefabricado. Sí. Entonces no es que viene prefabricado todo. Entonces yo lo voy a cortar a medida todo igual. Sí. Entonces nos hizo el gabinete. Entonces no nos salió más barato. Nos cobró la cocina igual, porque cada módulo que ves es todo un mueble que se insertó en los nichos de la cocina. Sí, claro. Es como ellos te dicen, es lo mismo. es lo mismo. Ajá. Es la misma cantidad de material. Gastamos de más porque en realidad podría habernos ahorrado todo la barra y demás, los muros, y nos hubiera cobrado lo mismo. Claro. Pero también, pues cada proyecto es distinto. Nosotros teníamos, para tener la cubierta y esto, considerado. No se podía más. Era como ese tema de ser honestos, ¿no?
con lo que tienes y con lo que quieres, qué puedes hacer con lo que tienes. Entonces, era esto lo que podíamos trabajar y así se quedó. Si ya después vino la segunda etapa y nos salió igual, bueno, pues ya en ese momento estaba el recurso para hacerle frente y se acabó, ¿no? Y también era la forma de poderla completar, Claro. ¿verdad? Si no hubiera sido más complicado. Así es. Bueno, y además estamos súper satisfechos. La verdad es que la barra nos encanta. Nos parece que también es parte del postulado de la casa. Exactamente, los materiales en crudo. Sí, ¿verdad? así es. Y me gusta que aquí se aprovecha también el espacio para una buena alacena. Sí, así es. Esta alacena la diseñó Sonia desde hace, no sé, 3 casas. 14 años. Hace 14 años. Entonces, parte del diseño de la cocina tuvo que ver con que estuviera el espacio para que esta alacena Pudiera Claro. entrar. Ah, ¿en serio? Sí. O sea, tiene 13 años la alacena. Sí. Excelente. Entonces, toda esta parte es nueva, pero ese mueble tenía que estar. O sea, era un requerimiento en este caso de Sony. Es como, no me importa, la alacena debe quedar. Entonces, estuvimos ahí pues viendo posibilidades, opciones, y esto es lo que mejor funcionaba teniendo la adaptación de esta alacena. Entonces, así es como se estructura la casa. Excelente. Eso está interesante, ¿verdad? Cuando tienes ese reto de integrar cierto mobiliario. Claro. Sí, ya me ha pasado. Sí. Ya también nos había pasado en otro momento y bueno, Pensamos, bien. sí, pensamos en ese momento que era una exageración de la clienta. Después nos dimos cuenta cuando ya fue la propia que no era una exageración, era parte del proceso de cambiar de casa. Pues bueno, pues esta es la sala comedor. ¿Quieres conocer la parte superior? Claro, con muchísimo gusto. mira, Algo desde que quieras aquí, agregar. desde aquí te comparto porque las habitaciones platicábamos con los niños y nosotros, entonces por un tema de intimidad concluimos que preferíamos no compartirlas, Ajá. pero esa es la recámara de los niños, que es la altura más alta, porque te platicaba que la losa viene en caída para recolección del agua, Claro. y este módulo que ves aquí es el baño de la recámara de los niños. Ok. Esa parte es la recámara de los niños. Y arriba de este espacio, de esta estancia que viste, está nuestra recámara con nuestro baño. Excelente. Y si te das cuenta, bueno, el baño responde con el espacio de servicio y con el baño de allá abajo. Entonces, estructuralmente nos facilitamos las cosas al tener ejes que se continúan Ujú. y también las instalaciones corren sobre una misma columna. Claro. De aquel lado lo mismo. El baño de la recámara principal está apoyado en el baño de visitas y está apoyado en el cuarto de lavado de la planta baja. Entonces tenemos una estructura uniforme, muy compacta, muy como lógica, y también las instalaciones ahí van. Excelente. No tienen que andar rompiendo en Ajá, diagonal los claro. alveolos, Sí, ¿verdad? sí. Claro. Muy eficiente. Y eso es bien bonito, ¿verdad? Que no se ven las columnas. Sí, Todo está integrado. adelante. Adelante. ¿Cómo apoyan los escalones? ¿Cómo se fijan esos elementos de acero en el muro? Estas láminas Ajá. tienen 3 taquetes expansivos en el muro y después tienen 3 tornillos de grado. Y ya después la madera solamente se desliza en lo que es esta especie de casquillo y los tornillos solamente que ves encima son para evitar el desplazamiento. Ok. ¿Y qué tal, ¿Bien? Bien, ha respondido ya 2 sismos y pues la Sin verdad problema. es que sin problema. Y se ven delgados los tablones, pues es 1 pulgada. Esos son 2. 2 pulgadas. Sí. Sí. Ah, 2 pulgadas. Y bueno, lo que también tienes en la parte superior es un domo que permite iluminar todo el cubo. Es satinado, ¿verdad? ¿Tiene una película? Tiene Tiene una película. película de seguridad. Es templado y película de seguridad. Por lo mismo, si un día algo pasara, se rompe o lo que sea, pues no tenemos problema. El domo, por ejemplo, te das cuenta que no llega a los palmos de la casa, Ajá. porque ya lo hemos replicado en otras casas previas y luego hay dificultades con las casas colindantes. Entonces, llevar el domo hasta el paño Claro. luego genera problemas con el vecino. La junta o tiran basura o cualquier cosa. Ujú. Entonces, aquí el domo está recorrido y solamente contesta con lo que es la rampa para no tener problemas con los vecinos. Excelente. Es que ya son los años, ¿verdad, jóvenes? Sí. Hay muchas cosas que han pasado. Sí. Qué bonito este remate con el muro de ladrillo blanco. Una antesala, muy bien. La sala de tele. Y rompen el patio, ¿no? Eso es bien interesante, Así es. cómo rompen la esquina.
Así es. Y bueno, pues aquí la verdad es que se solea muy lindo. Digo, qué lástima que hoy está nublado. Como te decía Luis, esta es la habitación de los niños, nosotros estamos allá y este es mi estudio, que también es como una de las partes que más nos gustan de la casa. Fíjense, aquí está el cemento pulido. Cemento pulido. Y se siente muy bien, ¿eh? Es lo que digo, o sea, el cemento pulido puede ser el acabado final Sí, sí, sí. sin ningún problema. Ah, la celosía. Está muy interesante la solución, ¿eh? O sea, cada bloque tiene una pieza de vidrio y los centrales, estas corredizas. Muy bueno. Es el estudio de Sonia en su faceta de investigadora. O sea, aquí es solamente ella. Ok. ¿No? Y ahí vienen también como temas, como te decía hace rato, de cómo vivimos, cómo trabajamos, cómo nos desenvolvemos en el día a día y eso, cómo contesta con la arquitectura. Ejemplo, la doble altura hoy tan en boga, la fascinación que hay por los espacios a doble altura. En un anteproyecto teníamos esto, una doble altura. En la sala. En la sala. Y aquí había un puente, así tal cual esto, puente. Claro. Y puente. Y eso, en un aspecto, podría ser como, se podría antojar, ¿no? Sí, más sí, tener sí. la doble altura. De acuerdo. ¿No? Es como, después lo hicimos un jardín, porque a Sonia le gustan las plantas y un jardín, etc. Entonces teníamos acá la idea de tener una puerta y aquí un jardín, una terraza. Ok. Con plantas y todo. Al final, pues las necesidades, la vida, consideramos que lo mejor era tener el estudio, que Sonia tuviera su estudio para que pudiera hacer su trabajo de la manera más cómoda posible, claro, sin tener que estar mezclándose tal vez con el estudio de arquitectura. De acuerdo. Y entonces el tema de la doble altura desapareció porque en realidad era un anhelo que solo podría responder a una moda. ¿Ya habías visto el domo? No lo había visto, ¿eh? Está interesante. Sí. Y aquí ya vemos la losa inclinada. Sí, exacto. Y tiene carrizo. Muy bonito. Había un cristal, bueno, tiene un cristal, y cuando vimos la luz, cómo caía, pues Sonia decía que era mucho, porque antes en un momento teníamos la mesa ahí en ese muro. Entonces, como es blanca, la melamina pega la luz y brillaba demasiado. Ok. Entonces, se nos ocurrió eso. Se regula muy bien. Sí. No, queda muy agradable. Sí. De hecho, la luz de este espacio es muy agradable. Sí. Sí, es uno de nuestros espacios favoritos. Por eso queríamos enseñar. Excelente. Muy bien. Y del puente puedes mirar el parque, que es lo que te decía al principio que platicábamos. Ah, Así, claro. claro. Aquí a la izquierda miras los árboles, lo cual es bastante agradable. Claro. Sí, ustedes pudieron haber subido ese muro hasta arriba, con celosía o con lo que quieran. Pero está genial, ¿verdad? Tienes la vista de los árboles. Y es las copas, ¿no? Ves las copas de los árboles. No ves más abajo, ves la copa. Ahí está nuestra pequeña fiera. Es que es chiquito, es bebé, entonces se súper emociona. Por eso está ahí guardado. Hay que conocerlo, ¿eh? Si no, lo vas a tener encima. Sí, no, nos gustan los perritos. Que se venga. Muy bien. Ahorita que venga a saludar. Pues esa es la casa estudio Colorines, Abraham. De acuerdísimo. Pues muchísimas gracias por compartir, los arquitectos, maestros. ¿Cómo los podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales? Estamos como Moctezuma Studio, pueden buscarnos en Instagram. Pues creo que ahora Instagram es uno de los mejores vehículos. También estamos en TikTok. Igual como Moctezuma Estudio de Arquitectura, y la página web es moctezumaarquitecto.com. Entonces, pues es como... Excelente. Por ahí, Moctezuma Estudio de Arquitectura, a las 3 del modo que sea, los va a llevar a nosotros. Alguna red social de nosotros. Buenísimo. ¿Hasta dónde pueden construir? ¿Construyen solamente en Puebla o en algunas otras ciudades? Mira, hemos llegado hasta Ciudad del Carmen. Ok. A Ciudad del Carmen, Campeche, Ciudad de México, evidentemente Tlaxcala, digo evidente porque estamos conurbados, ¿no? Ok. Bueno, hemos desarrollado proyectos, ahí no construimos en Tulum. Claro. En la pandemia tuvimos varios proyectos para allá, para Tulum. Creciendo mucho Tulum. Sí. Y pues no, nosotros construimos y diseñamos para todos lados. Para todo el mundo. Sí, ahorita vamos a ir cerca de Perote. Ah, qué belleza. Hacer una casa, primeramente. Y no tenemos tema, como dicen los jóvenes. Buenísimo. Bueno, ahora sí la pregunta, porque quiero saber, ¿cuánto fue el costo por metro cuadrado de construcción aproximado? La primera etapa fue un poquitito arriba de los 7,000 pesos el metro cuadrado. La primera etapa. En el 2000. En el 2020. 2020. Ok. Sí. ¿Que al día de hoy se traduciría en cuánto?
Pues es que tendríamos que calcular el tema de los acabados, que fue la cocina, los pisos, los canceles, Pero se nos podría ir a 10. Bueno, pues quizá como a 11,500 tengo pensaba. 12, pensaría 12, ¿no? Ok, Sí. ok. Para las personas que quieran Sí. construir algo similar, ¿verdad? Ujú, ujú. Ah, Y ya en la segunda etapa, ya completa, Bueno, pues no sé qué te gusta. No sé, yo creo que ya completa estaríamos en los 13, 14. ok, de todas maneras es un muy buen precio, Sí, ¿eh? ya completa, 14,000 se me hace, digo, para estos tiempos se me hace bastante bueno, ¿no? Sí, Sí. o sea, sí pudieran dar precio alzado, 14,000 pesos metro cuadrado con estos acabados. sí. Sí. Excelente, pues yo los invito a que encontremos ese precio alzado, obviamente con los acabados regulados, la estructura. Claro. Exactamente. Sí, porque obviamente cambia la estructura y cambia todo, Sí, ¿verdad? sí. Pero que aprendamos los arquitectos a dominar también el costo. Sí. Ese costo por metro cuadrado, los clientes llegan, ¿verdad? Y les tocan la puerta y dicen, ¿cuánto me va a costar? Ujú. Pero todavía no has hecho ni el proyecto, ¿no? Sí, Claro. Pero pues se Sí, siempre entiende, tienen pues esta necesidad de saber cuánto podría claro, ser. porque pues a uno no le sobra. Claro. Muy bien, jóvenes. Pues muchísimas gracias por compartirlo. No, hombre, No, Abraham. Ha sido un placer y ojalá que podamos seguir conociendo más de sus obras. Muchas gracias. gracias, Gracias por Alan. venir. Gracias por invitarnos. Hasta pronto, jóvenes. Cota Paredes, adelante.